A continuación les voy a explicar un ejercicio de potencial eléctrico en un punto. El enunciado dice así: a una distancia r de una carga puntual Q existe un potencial eléctrico de 400 voltios y en ese mismo punto el campo eléctrico tiene una magnitud de 150 newtons sobre Coulomb. Nos piden calcular los valores de Q, que es la carga puntual, y R, que es la distancia que existe desde la carga puntual hasta el punto donde hay un campo eléctrico de 150 newtons sobre Coulomb y en dicho punto hay un potencial eléctrico de 400 voltios. Como he dicho en videos anteriores, a la hora de resolver un ejercicio de física, lo primero que debemos hacer es un análisis o una interpretación gráfica de lo que vamos a realizar. Vamos a suponer que la carga puntual Q es positiva. A una distancia r de esta carga puntual a un punto existe un potencial eléctrico. El valor de ese potencial eléctrico en este punto es de 400 voltios. Y en este mismo punto existe una magnitud de campo eléctrico de 150 newtons sobre Coulomb. El objetivo de este ejercicio es hallar el valor de la carga puntual Q y el valor de la distancia que existe entre la carga puntual Q y este punto, que lo vamos a identificar con la variable R. En videos anteriores he explicado que para hallar la magnitud de un campo eléctrico se hace uso de la siguiente ecuación. Esta ecuación dice que la magnitud de un campo eléctrico va a ser igual a la constante electrostática multiplicada por la carga puntual dividido entre la distancia de separación de la carga puntual a dicho punto. Esta distancia la identificamos con la variable R y esa variable va elevado al cuadrado. Y para hallar el potencial eléctrico en un punto se hace uso de la siguiente ecuación. El potencial eléctrico va a ser igual a la constante electrostática multiplicada por la carga puntual dividido entre la distancia de separación de la carga puntual a dicho punto. Como dije anteriormente, esta distancia se identifica con la variable R. Estas dos ecuaciones se diferencian en que una, la variable R está elevado al cuadrado y en la otra la variable R no está elevado al cuadrado. Repito, esta la usamos para hallar la magnitud de un campo eléctrico y esta se usa para hallar el potencial eléctrico en un punto. Si quisiéramos hallar el valor de la variable R haciendo uso de esta ecuación, te podrás dar cuenta que tenemos el valor del campo eléctrico, que son 150 newtons sobre Coulomb, y tenemos el valor de la constante electrostática, pero no tenemos el valor de la carga Q. Si quisiéramos hacer uso de esta ecuación para hallar la distancia R, tenemos el valor del potencial eléctrico, que son 400 voltios, tenemos el valor de la constante electrostática, pero no tenemos el valor de la carga puntual Q. Si quisiéramos hacer lo mismo para hallar el valor de la carga puntual Q, tenemos el valor de estas dos variables, como dije anteriormente, pero no tenemos el valor de la distancia. E igual ocurriría si quisiéramos hallar el valor de la variable Q. Tenemos estos dos valores, pero no tenemos el valor de la distancia R. Nos damos cuenta entonces que se nos está presentando un problema. ¿Qué vamos a hacer para solucionar dicho problema? Vamos a despejar la variable R de esta ecuación de potencial eléctrico y el resultado de ese despeje lo vamos a sustituir donde se encuentra la variable R acá en la ecuación de campo eléctrico. Esta variable R que está en el segundo miembro la trasladamos al primer miembro y la variable B que está en el primer miembro la trasladamos al segundo miembro. El despeje quedaría de esta manera.
este despeje, que va a ser el valor de la variable R, K por Q dividido entre B, lo vamos a sustituir donde se encuentra la R acá en la ecuación de campo eléctrico. La sustitución quedaría de la siguiente manera. Aplicando propiedad de la potenciación, el 2 le corresponde a la variable K, el 2 le corresponde a la variable Q y el 2 le corresponde a la variable B. Simplificando una variable K con una variable K de acá, simplificando una variable Q con una variable Q de acá, entonces acá nos quedaría un 1, en el denominador nos quedaría K multiplicado por Q, y si aplicamos la doble C, 1 multiplicado por B al cuadrado, nos quedaría B al cuadrado en el numerador y K multiplicado por Q en el denominador. Si despejamos la variable Q de esta ecuación, entonces trasladamos la Q al primer miembro, trasladamos la variable B al segundo miembro, y este despeje nos va a permitir hallar el valor de la constante o el valor de la variable Q, mejor dicho. Es decir, tenemos el valor del potencial eléctrico, que son 400 voltios, lo vamos a sustituir acá. Tenemos el valor de la magnitud del campo eléctrico, que son 150 newton sobre coulomb, y tenemos el valor de la constante electrostática, que son 9 por 10 elevado a la 9 newton metros cuadrados sobre coulomb cuadrado. El despeje de esta ecuación quedaría de la siguiente manera. Aquí tenemos el despeje de la variable Q. Vamos a realizar las sustituciones correspondientes. Podemos decir entonces que Q va a ser igual al potencial eléctrico, que son 400 voltios. Esos 400 voltios van elevados al cuadrado. En el denominador nos corresponde sustituir el valor de la constante electrostática, que es 9 por 10 elevado a la 9 newton metros cuadrados sobre coulomb cuadrado. Y ese valor va multiplicado por el campo eléctrico, que son 150 newton sobre coulomb. 400 voltios elevado al cuadrado va a ser igual a 160.000 voltios cuadrados. En el denominador vamos a multiplicar aquellos valores que no son potencia de base 10, es decir, 9 multiplicado por 150 daría como resultado 1350. Esos 1350 van a quedar multiplicados por 10 elevado a la 9. Multiplicando newton por newton nos quedaría newton cuadrado, y multiplicando coulomb cuadrado por coulomb quedaría coulomb al cubo. Debes tener presente que voltios es equivalente o es igual a decir newton por metros dividido entre coulomb, pero como ese valor o esa variable está elevado al cuadrado, entonces nos quedaría newton cuadrado metros cuadrados sobre coulomb cuadrado. Entonces newton con newton se iría, metros con metros cuadrados se iría, y coulomb cuadrado por coulomb cubo se irían 2, entonces nos quedaría el resultado acompañado de la variable coulomb. Realizamos la división correspondiente de 160.000 dividido entre 1350 por 10 elevado a la 9, y eso va a dar como resultado 1,185 por 10 elevado a la menos 7 coulomb. Redondeando este resultado, entonces nos quedaría que el valor de la variable Q, que es la carga eléctrica, va a ser igual a 1,19 por 10 elevado a la menos 7 coulomb. Como ya tenemos el valor de la variable Q, entonces haciendo uso de la ecuación del potencial eléctrico ya despejada, sustituimos los valores correspondientes y podemos hallar el valor de la distancia R. Entonces, el valor de la constante electrostática va a ser igual a 9 por 10 elevado a la 9 newton metros cuadrados sobre coulomb cuadrado, multiplicado por el valor de la carga eléctrica, que es de 1,19 por 10 a la menos 7 coulomb. Todo eso dividido entre el potencial eléctrico, que son 400 voltios. Multiplicamos 9 por 1,19, eso va a dar como resultado
10,71. Eso va multiplicado por una potencia de base 10 con exponente positivo, ya que 9 menos 7 nos daría 10 elevado a la 2. Y ese resultado va a ir acompañado de Newton por metros cuadrados sobre Coulomb, ya que un Coulomb de acá se simplifica con un Coulomb de acá. Y en el denominador nos quedarían 400 voltios. Como dije anteriormente, voltio es igual a Newton por metros dividido sobre Coulomb. Eso nos va a permitir simplificar y el resultado nos va a quedar acompañado de la variable m, que son metros. Entonces, si dividimos 10,71 por 10 elevado a la 2 entre 400, nos da como resultado 2,6775 metros. Y ese es el valor de la distancia que existe desde la variable Q a este punto, donde existe un potencial eléctrico de 400 voltios y un campo eléctrico de 150 newton sobre Coulomb.